Hola, bienvenidos a los Histotest de HistoChannel. Estos cuestionarios se han diseñado con un doble objetivo en mente. En primer lugar, que el estudiante pueda comprobar su capacidad de reconocimiento de tipos celulares, estructuras, tejidos y órganos. Y por el otro lado, en el caso de que falle alguna de las preguntas, pueda ver por sí mismo en qué ha fallado y así mejorar y completar su proceso de aprendizaje. Los cuestionarios se han diseñado en dos partes. En una primera parte, el estudiante deberá responder una serie de preguntas. Y las preguntas se basan en imágenes al microscopio de alta calidad como la que podéis ver en la pantalla. Bueno, de hecho yo estoy en medio y podéis ver poco, así que mejor me aparto. Bueno, aquí abajo mejor. Cada uno de estos test contiene 10 preguntas o cuestiones que se basan cada una de ellas en una imagen como la que veis en pantalla. En la parte superior está el enunciado, es decir, aquello que nos preguntan. Justo encima de mí tenéis una lista con 4 opciones. Solo una de ellas es verdad, las otras 3 son falsas. Y a la izquierda, al fondo, hay un reloj de cuenta atrás que nos marca el tiempo que nos queda para responder a la pregunta. Como este cuestionario es un nivel avanzado, solamente dispondréis de 20 segundos por cada una de las preguntas. Yo os recomiendo que cojáis un papel y un lápiz y pongáis del 1 al 10 para en cada uno de ellos poner la respuesta adecuada. Porque cuando acabemos con todas estas preguntas, empezaremos con la segunda parte del test, que es que yo responderé cada una de las preguntas de forma razonada para que comprobéis si lo habéis acertado o, en el caso de que lo hayáis fallado, entendáis el por qué hayáis fallado y así podáis aprender de la respuesta equivocada. ¿Preparados? Coged papel y lápiz, que vamos a empezar. Cuestión 1. Cuestión 2. Cuestión 3. Cuestión 4. Cuestión 5. Cuestión 6. Cuestión 7.
Cuestión 8. Cuestión 9. Cuestión 10. Vamos a empezar con el comentario de las preguntas para que podáis ver dónde habéis acertado y dónde habéis fallado, y en el caso de que hayáis fallado alguna, sepáis el porqué. La primera de las imágenes nos preguntaba de qué órgano se había obtenido la imagen. Vamos a fijarnos bien. Podemos ver una estructura en vertical. Y dentro de esta estructura hemos señalado dos tipos celulares. Uno que hemos marcado con flechas que corresponde a unas células alargadas con el citoplasma denso, con gránulos en su interior y un núcleo ovalado ligeramente alargado. Mientras que tenemos otro tipo celular que lo hemos marcado con una línea alrededor, que son células de un aspecto redondo o ovoide con un núcleo central grande, permitidme la expresión, pero recuerdan a huevos fritos. La primera de las células son las conocidas como células principales, mientras que estas células redondeadas grandes son las células parietales. Ambos tipos celulares solamente se pueden ver en uno de los órganos que tenemos en la lista, que es en el estómago. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería estómago. Esta segunda imagen nos preguntan qué tipo de vaso se trata. Vamos a fijarnos, evidentemente es un vaso sanguíneo. En el interior la cavidad aparece clara sin sangre, ya que durante el procesamiento de la muestra se ha procedido a la perfusión, es decir, a la sustitución de la sangre por el líquido fijador, por eso no vemos sangre. De cualquier manera, para poder definir qué tipo de vaso sanguíneo se trata, siempre nos tenemos que fijar en las capas de la pared del vaso. A estos pocos aumentos, la capa más interna, que es la túnica íntima, que está formada por un epitelio plano, simple, muy delgadito, apenas se ve, por lo tanto no la hemos marcado. Pero sí que hemos marcado las otras dos capas, que son las que nos interesan. En primer lugar, tenemos la túnica media. Esta túnica media se tiñe de un color rojo intenso con la técnica de la hematoxilina eosina, ya que es músculo y las células musculares absorben mucho colorante. Mientras que la siguiente capa es la túnica adventicia, que se tiñe de forma más pálida, ya que las proteínas de este tejido no absorben tanto colorante como en el caso anterior. Es decir, tenemos una túnica media pequeña y una túnica adventicia muy grande. Esto es propio de venas. En caso de que fuera una arteria sería justo al revés, es decir, la túnica media sería la de gran grosor, mientras que la túnica adventicia tendría un grosor menor. Y en el caso de que fuera un capilar, las túnicas media y túnica adventicia apenas se distinguirían, solamente podríamos distinguir la túnica íntima. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería una vena. En la tercera de las preguntas se nos pide qué tipo de glándula es la que estamos viendo en pantalla. Vamos a analizar. En primer lugar, fijémonos que la estructura general de la glándula está formada por unos sacos, que no hay uno, hay varios, y están dispuestos de forma ramificada. Estos sacos nos definen una glándula acinar o alveolar. Y como hay varios que están organizados de forma estructurada, podemos decir que se trata de una glándula acinar compuesta. Además, si nos fijamos en cada uno de estos acinos, veremos que las células que lo componen son células que no se han teñido o se han teñido muy poquito. ¿Esto a qué es debido? Esto es debido a que estas células contienen gran cantidad de grasa.
Y la grasa, durante el procesamiento de la muestra, es eliminada. Por lo tanto, cuando coloreamos la muestra, como no hay nada en el interior de las células, no se colorea nada. Por lo tanto, hemos de deducir que se trata de una glándula acinar compuesta de secreción grasa. Si nos fijamos, además, está asociada a una estructura alargada que se ha teñido de un color lila muy intenso. Es porque se trata de la pared de un folículo piloso. Entonces tenemos una glándula de secreción grasa acinar compuesta asociada a un folículo piloso. La única opción que podemos marcar es la de glándula sebácea, ya que cualquiera de las otras opciones no secreta grasa, sino que secreta sustancias basadas en agua, y por otro lado tampoco se encuentran asociadas a ningún folículo piloso, es decir, a ningún pelo. Así que la respuesta es glándula sebácea. En la cuarta imagen nos preguntan de qué órgano se trata. Analicémoslo. Tiene forma de habichuela, también dicho forma arriñonada. Si nos fijamos un poquito más en su estructura, podremos distinguir una parte más externa, es decir, una corteza y una médula, que ya estos pocos aumentos se ven claramente que son diferentes. Incluso en la médula podemos ver un triángulo inferior, que es lo que se denomina papila renal. Sin duda, esto es un corte en un plano medio longitudinal de un riñón. En la siguiente de las imágenes nos preguntan qué tipo celular es el que se está señalando con flechas. Analicemos la imagen. Primero veamos que en esta imagen hay dos estructuras y que las células de las cuales se nos pide el tipo se encuentran en el interior de estas estructuras. De hecho, estas estructuras corresponden con tubos seminíferos en el testículo, ya que los tipos que se encuentran en el interior de estas estructuras son los propios de los tubos seminíferos. Pero ¿cuál de los tipos que encontramos en un tubo seminífero es el que nos marcan las flechas? Fijémonos en los núcleos. Los núcleos tienen forma almendrada. La cromatina es homogénea. El nucleolo se puede distinguir fácilmente. Incluso en uno de ellos se ve como una indentación, es decir, una zona más clara, como un pozo en su superficie. Esto es propio de las células de Sertoli del tubo seminífero, es decir, las células acompañantes, aquellas que ayudan pero que no participan del proceso de formación de espermatozoides, es decir, de la espermatogénesis. La respuesta correcta sería células de Sertoli. La siguiente de las preguntas nos cuestiona de qué zona del sistema nervioso se ha obtenido la imagen. La imagen es una neurona teñida con la técnica de Golgi, una neurona que se ha teñido completa, su soma, su árbol dendrítico y también parte de su axón. Vamos a analizarlo porque esto nos dará la respuesta de en qué zona se ha podido obtener la imagen. En primer lugar, fijémonos en el soma neuronal. El soma neuronal tiene forma piramidal, es como una pirámide. De su vértice superior emerge una dendrita rectilínea larga que es la dendrita principal, mientras que de sus vértices inferiores parten sendas dendritas más cortas pero mucho más ramificadas. Si nos fijamos, de la parte central del ápice ventral del soma neuronal emerge un axón rectilíneo que al poco ya no lo podemos ver porque se mieliniza. Sin duda se trata de una neurona piramidal. Y de las distintas opciones que se nos ofrecen, en la única que podemos encontrar neuronas piramidales es en el neocórtex. Concretamente las encontraríamos en la capa 3 y en la capa 5 del neocórtex. En esta séptima pregunta se nos pide que digamos cuál es el órgano que se muestra en la imagen. Es bastante sencillo de responder. Si nos fijamos, veremos que el órgano está envuelto por una cápsula de tejido conjuntivo denso. Debajo de esa cápsula tenemos el órgano propiamente dicho, que se distribuye en dos zonas concéntricas, la más externa que sería la corteza y la más interna que sería la médula. En la médula podemos ver unos tabiques y en la corteza podemos distinguir unas zonas ovaladas un poco más oscuras que probablemente se correspondan con ganglios linfáticos. Por lo tanto, ya tenemos una indicación de que esto va a ser
un órgano linfoide secundario. Pero para estar seguros tenemos que fijarnos en la ampliación. En la ampliación podemos ver la zona justo por debajo de la cápsula de tejido conjuntivo. Y ahí vemos un espacio donde hay células libres. Eso es lo que se conoce como seno subcapsular y se encuentra exclusivamente en los ganglios linfáticos. Esta otra pregunta, la imagen corresponde a pulmón. Podemos ver las cavidades que serían los alvéolos pulmonares y las líneas de tejidos que serían las paredes que separan unos alvéolos de otros. Por lo tanto, las células que nos piden deben estar en la pared del alvéolo pulmonar. Eso descarta las células de Clara que se encuentran exclusivamente en bronquiolos y también a los macrófagos alveolares, que sí que bien se encuentran en los alvéolos, pero en el alvéolo, no en la pared del alvéolo. Son células externas a la pared. Por lo tanto, estas células han de ser solamente o neumocitos tipo 1 o neumocitos tipo 2. ¿Qué criterios debemos utilizar para distinguir unos de otros? El criterio es muy sencillo. Los neumocitos tipo 1 son células planas, con el núcleo ovalado plano, mientras que los neumocitos tipo 2 son células mucho más cúbicas, con los núcleos redondos o ligeramente ovalados, como el que nos muestra la imagen. Así que la respuesta sería neumocitos tipo 2. En esta novena pregunta se nos pide de qué órgano se ha obtenido la imagen. Analicemos la imagen. Fijémonos en las flechas. Las flechas están señalando unas estructuras formadas de células que recuerdan una cebolla, que se conocen como corpúsculos gustativos. Si nos fijamos, estos corpúsculos gustativos se disponen en las paredes laterales de una estructura mayor, que es la que hemos delimitado con una línea de color rojo, que tiene una forma más o menos cilíndrica. Esto es una papila gustativa, y dada la forma cilíndrica y la disposición en la pared lateral de los corpúsculos gustativos, hemos de deducir ineludiblemente que se trata de una papila foliada. Y las papilas foliadas se localizan exclusivamente en las caras laterales de la lengua. La última de las imágenes nos pregunta también de qué órgano se ha obtenido. Analicemos la imagen. Fijémonos, está formada por unas estructuras en forma redonda o poligonal, que hay muchas unas apretadas con las otras. Recuerda quizás una piscina de pelotas. Estas estructuras, si las analizamos un poquitín con más detenimiento, nos fijaremos que están formadas por una pared hecha a base de células de tipo epitelial, es decir, una línea de células contiguas, de un aspecto entre ligeramente plano y cúbico, que rodean una cavidad central que está llena de algún tipo de sustancia que también se tiñe con esta tinción. Cada una de estas estructuras es un folículo, concretamente un folículo tiroideo. Por lo tanto, esta imagen se ha obtenido de la tiroides. Y con esto concluimos este cuestionario. Espero que este cuestionario os haya gustado y os haya resultado útil. Pero sobre todo lo que espero es que os haya ayudado a aprender. Si así ha sido, por favor, clicad el me gusta y suscribiros al canal. Y no os perdáis, hay muchos más cuestionarios como este. Nos vemos.